Y ya se lo habíamos anunciado, dentro de muy poquito se celebra el Día Mundial del Radioaficionado, concretamente el próximo 18 de abril. Transmiten mensajes para mantenerse informados de distintos acontecimientos que se suceden en el mundo, sobre todo en situaciones de emergencias. Esto es parte de una definición, pero yo creo que se queda bastante corta. La radioafición, un servicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene por objeto la autoinstrucción, la intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuado por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, y además con un entendido en la materia, como no puede ser de otra manera, el vocal de emergencia de la Unión de Radioaficionados Española y socio de la Unión de Radioaficionados de Ceuta, José Antonio Méndez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el radioaficionado, que en Ceuta siempre ha tenido una importancia interesante, ¿no? Bueno, sí, estamos en un enclave privilegiado. Nos separa ahí 2 continentes, 2 mares, y por nuestra ubicación pues siempre tenemos ahí muy cerca la parte europea, lo que a radio se entiende, como la parte de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y África, ¿no? Pero estamos ahí ubicados en un punto estratégico. De todo lo que hemos podido ver sobre los radioaficionados, bueno, hay mucho de lo que hablar, pero desde su origen en el siglo XIX, ¿de qué manera ha evolucionado? ¿Hay una tecnología que evoluciona también para el radioaficionado o sigue siendo igual? Los radioaficionados desde el principio de su historia siempre han, como tú bien has hecho en la introducción, son experimentadores. Siempre ese ADN que tiene es de estar experimentando por lo que son los usos de las bandas, cómo se comportan las bandas, la construcción de antenas, el diseño de equipos. Es decir, siempre están innovando y no es una tecnología que precisamente se quede anticuada, todo lo contrario. Tal como se va modernizando o incorporando nuevos sistemas, nuevas tecnologías, el radioaficionado se va adaptando a ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es uno de los grandes hándicaps que tiene la radioafición, que precisamente trata de eso, de experimentar en nuevos conceptos, nuevas comunicaciones, para estar siempre a la última vanguardia. Nos has comentado además fuera de antena que muchas veces la tecnología, esa nueva tecnología que tenemos, en algunas situaciones es la primera que falla, y ahí es donde entra el radioaficionado, que es realmente la que se utiliza y la que en un primer momento de una emergencia es la que funciona, es la que sirve. Hoy en día todas las comunicaciones prácticamente son globales, se trabaja por remoto, las emisoras son online, ya poca gente o una gran mayoría pues los escucha a través de sus terminales con aplicaciones, cuando todo eso tiene un patrón común, que es la conexión de internet, ¿no? Uh-huh. Cuando esa conexión se cae, o no hay, o se ha cortado, deja de funcionar, deja de prestar servicio. Nosotros nos aprovechamos también, no hay que negarnos, ¿no?, a la evidencia de lo que nos puede permitir las redes de comunicaciones, pero sí es cierto que no nos olvidamos nunca de nuestro gran filón, que es la onda corta. La onda corta nos permite en todo momento que si hay una caída de esas comunicaciones, pues nos garantiza que yo pueda establecer una comunicación, bien sea a nivel local, provincial, nacional o internacional. Uh-huh. ¿Hace falta formación para ser radioaficionado? Todo esto tienes que pasar tienes que hacer un examen para obtener una licencia que te acredite y te capacite, sobre todo para utilizar las emisoras de radio, ¿no? Porque no estamos exentos de que con nuestras comunicaciones también podemos entorpecer o interferir en otros sistemas de otro ámbito, ¿no? Entonces hay que pasar por un examen, no es nada complicado, simplemente leer tu temario, conocer la parte legislativa, que es importante, la parte de conocimientos técnicos y la práctica. Y a partir de ahí, pues algo importantísimo, que es la primera regla de oro en la radioafición, es primero tienes que aprender a escuchar, y una vez que sepas escuchar, pues
salir a transmitir tus comunicaciones. ¿Por qué ese concepto de escuchar? Porque a lo mejor yo no puedo tener conexión o un enlace con alguien, creo que esas frecuencias están libres, pero es todo lo contrario. Yo no tengo condiciones de propagación, lo que le llamamos condiciones de señal, pero a lo mejor alguien que está en Málaga sí, y yo no lo escucho y entorpezco su comunicación. Entonces se trata un poco de, una vez que adquieres ese hábito de escuchar, normalmente pues no tienes ningún tipo de problema a la hora de hacer tus transmisiones. Escuchar, que es tan complicado hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Sí, es complicado de persona a persona, me imagino que a través de una emisora mucho más. ¿Con qué países os comunicáis? Prácticamente con cualquier parte del mundo. Hace poco había una expedición a las Bubes, las Islas Bubes, que para que alguien lo entienda, está justamente pegado en el Polo Sur, justo en el centro entre lo que es el Estrecho de Magallanes y Sudáfrica, ¿no? Está, pues para que te haga una idea, han sido 15 radioaficionados. Ha sido la expedición más costosa de la historia de los radioaficionados. Han tenido que recibir subvención y todo eso, porque se tardaba 15 días desde un velero desde el sur de Chile en llegar a la isla. Una semanita que han estado allí y han tenido que acortarlo porque las condiciones atmosféricas eran brutales, y han estado 5 días, y después la huerta. Hablamos 15 y 15, un mes, más los 5 días, prácticamente han estado 2 meses fuera de sus casas, ¿no? Y eso ha sido, bueno, una de las grandes expediciones que ha habido este año en los radioaficionados. Siendo el vocal de emergencia de la Unión de Radioaficionados Española, tendrás muchas vivencias, ¿no? Y muchas anécdotas que contar. Bueno, sí, principalmente las anécdotas o las vivencias son relativas a lo que son todas las cuestiones de temas de catástrofes naturales o climáticas que hemos tenido. Aquí en concreto en España hemos tenido relativamente reciente lo que es el volcán de La Palma, pero no dejamos de que, bueno, por cercanía con otros países limítrofes que tenemos, como ha sido en este caso Turquía, Siria, Italia, Grecia, que últimamente han estado muy activos en temas de terremotos, pues prestamos colaboración precisamente en lo que te comentaba antes, cuando todas esas comunicaciones, y escuchando siempre, que es lo importante, si se establece algún tipo de comunicación desde esa zona cero, pues canalizamos y enrutamos esa información a quien compete. Hablando de emergencias y de situaciones complicadas, el confinamiento, ¿cómo se vivió para un radioaficionado? Para un radioaficionado fue, triunfaron. Triunfaron. Yo por motivo de trabajo no pude, porque tuve que estar, era digamos esencial por mi trabajo, y tuve que estar trabajando ahí, pero compañeros míos que estuvieron triunfaron porque estás en casa. Ya en sí la radioafición, algo bueno que tiene es que lo haces desde la casa, y prácticamente pues conllevó a que todo el mundo estuviera en radio. Además, algo bueno que se hizo se pidió permiso a las autoridades, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, precisamente por ese confinamiento, que permitiera que los hijos de los radioaficionados pudieran utilizar bajo la tutela de ellos las emisoras de radio de sus padres, ¿no? Para precisamente hacerle más liviano lo que era la parte del confinamiento. Recibieron la autorización extraordinariamente de telecomunicaciones, y eso ha traído de que mucha gente joven que antes veían pues los equipos, bueno, esos son los equipos de papá, eso no se toca, no sé qué, no sé cuánto. Es una cosa antigua. Pues le han dado otro contexto, otra visión, que ha permitido que mucha gente joven se acerque a la radioafición. Las mujeres también se animan, me imagino. Son muy pocas, no sabemos por qué. Mira que hacemos, incluso hay un club de mujeres radioaficionadas a nivel mundial, y no sabemos por qué. Porque mira que sabemos escuchar, ¿eh? Sí, pero el motivo no te lo sé argumentar. Puede ser que en sus orígenes pues lo hubieran vinculado al género masculino más que el femenino por el tema de las cuestiones técnicas, pero hoy en día
gracias a Dios, con esta sociedad que hay grandes ingenieras en teleco, etcétera, pues poquito a poco, no como desearíamos, pero se van incorporando. Bueno, a ver si nos incorporamos poco a poco. Unas cuantas más. Nos has dicho, antes de entrar en antena, nos has comentado una serie de temas que nos han parecido muy interesantes y que tienen que ver, asómbrense todo el mundo, como yo he hecho, con la NASA. Sí. Cuéntame. Bueno, a nivel internacional hay una colaboración de la IARU, la Unión Internacional de Asociaciones de Radioaficionados, en el cual a través del ANSAT es un grupo que ha creado a nivel mundial, donde el radioaficionado pues participan y colaboran con la NASA en todo lo que son misiones con la ISS, la Estación Internacional Espacial, que obligatoriamente todos los astronautas que participan en esas misiones tienen que sacarse la licencia de radioaficionado, es decir, en su formación como astronauta. ¿En su currículum? ¿En su formación? En su formación obtienen y se capacitan y se examinan para obtener sus indicativos de radioaficionado. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias comunicaciones, pero llevan un equipo de VHF integrado dentro de la ISS que hace función de repetidor, para que lo utilizamos nosotros, los radioaficionados, para precisamente ver los niveles de cobertura, cómo se comportan esas comunicaciones espacio-tierra, y alguna vez que otra, hay una actividad que se llama ARIS, que es la NASA lleva a los colegios a nivel mundial, hay una serie de peticiones, y se estima que una vez en Norteamérica, otra en Europa, se van determinando unos institutos donde los chicos pues contactan con los astronautas, le hacen una serie de preguntas pues, relativas a de cómo viven, etcétera, ¿no? Hace poco, recientemente, en diciembre, se hizo en Écija, ahí en Sevilla, estuvieron en un instituto, y bueno, la verdad es que se lo pasaron pimpa, y sobre todo el asombro del decir, estoy hablando con un astronauta, ¿no? Sí, sí. Entonces eso conlleva que hay un proyecto que está más que afianzado por parte de la NASA y los radioaficionados, en el que se intercambian informaciones relativas a satélites, y también permite que, por ejemplo, URE, ahora en el mes de junio de este año, va a lanzar su primer satélite de radioaficionado, el URESat-1, que se llama, ¿no? Y esto, pues, se ha hecho a través de la Universidad de Nebrija, en Madrid. Hay financiación privada, y esto va a permitir a que los radioaficionados del mundo puedan jugar una partida de ajedrez con el ordenador integrado que lleva ese satélite. Es decir, cada vez que el satélite pase por nosotros, tú vas a poder leer las jugadas, y mediante un programita vas a ver cómo evoluciona la partida, y si tienes cobertura en ese sombra que te permite el satélite, pues vas a poder jugar una partida con ese ordenador. Bueno, datos curiosísimos del mundo del radioaficionado que nunca nos podríamos haber imaginado que también por el espacio purulan las ondas. Hay muchos satélites sí. Que ya no solamente de tipo. Ahora sabemos que próximamente los chinos van a lanzar una estación espacial china, y también nos han comunicado que hay una serie de frecuencias que se van a poder utilizar, y otra más es el sistema DSN, que le llaman red de espacio profundo. Esto lo está utilizando la NASA, aprovechando que hay 3 millones de radioaficionados estimados en el mundo, para crear una red que permita escuchar lo que hablábamos antes, todas las señales que pueden venir en ciertas bandas provenientes del espacio, de satélites, telescopios espaciales que hay orbitando, etcétera, etcétera, o información que pueda venir del espacio. Eso se canaliza a través de un programa, de una aplicación. Esos audios se le mandan a ellos, y ellos después son los que determinan de dónde viene esa información.
La radioafición ha tenido grandes logros, sobre todo en emergencias, ha tenido muchos. Hemos hablado de esa cueva en Tailandia, donde un grupo de niños y su entrenador lograron ser rescatados gracias a esas emisoras. Y nos decías también que en Turquía pues ha formado una parte importante, ¿no? Sobre todo en los primeros días, donde todo estaba destruido. Sí, y más que Turquía, que relativamente, por ejemplo, Siria es la gran desconocida de ese terremoto, ¿no? Siempre la gente o las noticias se han enfocado en Turquía, que no digo que no existiera esa gravedad en Turquía, pero hablamos de un país como Siria, que Siria pues lleva más de 30 años de guerra civil, que está totalmente destruida, y para colmo viene un terremoto y lo poco que había en pie lo echó abajo, ¿no? Sí es cierto que hubo pocas comunicaciones de radioaficionados sirios, muy poquita, mayormente todo el tráfico que se generó fue de la parte de Turquía, pero bueno, se trataba de establecer lo que te comenté, a nivel internacional se determina que hay una frecuencia que hay que dejar libres, se recomienda dejarla libre precisamente para todo ese posible tráfico que saliera se efectuara a través de esos canales que se habilitan. Eso a nivel, hay una red mundial donde los coordinadores o vocales de emergencia recibimos esa información, y nosotros a título interno, pues en este caso yo cuando lo recibí lo comuniqué en todas las redes de radioaficionados españoles, diciendo, oye, nos piden desde Turquía que por favor se dejen estas frecuencias determinadas libres de uso. ¿Qué hacemos? Monitorizamos esas frecuencias, mantenemos silencio y solamente la parte turca, estaciones que tienen indicativos, licencias turcas, que son identificables como por las matrículas de los coches, ¿no? Es lo que nos permite, pues en un momento dado, cuando escuchamos un indicativo turco, pues apuntamos o grabamos lo que están determinando, lo que están pidiendo, y eso se canaliza pues a través de IARU a los organismos competentes. Hay que decir que Ceuta está a la cabeza de la radioafición. Hemos visto en titulares que habéis sido campeones de España, del mundo. O sea que esto y de su majestad el rey varias veces. Eso no se acaba pronto. Eso sigue. Sí. Y me ha hablado además de gente, dice, te sorprenderías de las personas que tienen su emisora en casa y hablan. Sí, bueno, tenemos, como te he dicho, desde los propios astronautas, que es algo que al principio nos sorprendía, ¿no? Porque decíamos, oye, y decían, no, es que si le fallan las comunicaciones van a salir con un equipo de radioaficionados, tienen que tener su licencia, tienen que cumplir la ley. Y digo, vale, muy bien. Pero tenemos desde presidentes del gobierno, tenemos desde ministros como Pedro Duque, que como fue anteriormente astronauta, sigue teniendo su licencia en vigor. Tenemos al rey emérito, que fue durante su reinado presidente honorífico de la Unión de Radioaficionados Españoles. Actores. Lo bueno que tiene esta afición es que no distingue ni de clases sociales, ni de raza, ni de sexo, ¿no? Es algo que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Hay incluso enemigos aférrimos que hay, como Ucrania y Rusia. A día de hoy radioaficionados ucranianos hablan con rusos, y cuando ha habido algún tipo de acontecimientos bélicos, pues se mantiene, el radioaficionado no entiende, él habla, es un colega, un amigo de la radio, y mantiene la conversación. Lógicamente no se habla de política. Bueno, pues esto da para mucho más, para otra charla mínimo aquí en la sintonía de COPE Ceuta. Antes de irte, nos gustaría que nos dijeras tu indicativo. Mi indicativo es ECO Alfa 9 ECO. Bueno, no me ha dado tiempo a apuntarlo, pero vale. lo apunto. La es distintivo de España, la A es el distintivo tipo A, la máxima. El 9 es porque lo que es el territorio nacional está dividido en 9 distritos, ¿vale? El 1 es la parte de Asturias, Galicia, Castilla, León. El 2 Navarra, Aragón. El 3 Cataluña. El 4 es pues Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura. El 5 Comunidad Valenciana,
Murcia, el 6 Baleares, el 7 Andalucía, 8 Canarias y 9 Ceuta y Melilla. Y el E es lo único que varía. Lo puede haber de un sufijo, 2 sufijos, 3 sufijos. Recuérdanos el indicativo. Eco Alfa 9 Eco. Pues con ello nos quedamos y recordando que os sigue apoyando además también la ciudad, que si no me equivoco tenéis ahí... El próximo viernes, además nos lo han comunicado esta mañana desde la Consejería de Presidencia, pues ya llevamos varios años colaborando con ellos en el tema precisamente de un respaldo en las comunicaciones de emergencia en la ciudad, y tenemos la firma de un convenio el próximo viernes. Pues enhorabuena por toda vuestra labor y que no se pierda el ser radioaficionado. Tenemos pendientes otra nueva cita y que vengan alguno de tus compañeros y alguna compañera que se anime también a venir por aquí. Cuando tú quieras, a tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias, saludos.